¿Te das cuenta que el viaje de los sabios es nuestro propio viaje? En un sentido, tu viaje de la incredulidad a la fe. No sé en qué etapa del viaje estás tú. Obviamente, mi deseo es que ya sea en esta Navidad y el resto de tu vida, estés adorando al Hijo y que esa adoración transforme toda tu vida. Pero, ¿por qué este pasaje? Ya hemos predicado otros pasajes en Navidad. Hemos predicado de los versos anteriores. Me acuerdo que una vez predicamos de la genealogía de Jesús, también de el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. También lo enseñamos una vez. Y no porque sea el que continúa ahora este pasaje que lo vamos a predicar, sino porque hay algo en el viaje de los sabios, vamos a llamarle sabios, ¿no es cierto?, a estos que tienen varios nombres, los reyes magos le han dicho, son astrólogos, bueno, ahí te voy a explicar, pero vamos a decirle sabios. Hay algo en el viaje de los sabios que nos recuerda nuestro propio viaje, y por eso me gustaría que viéramos juntos el viaje de los sabios, porque el viaje de los sabios es nuestro viaje. Eso quiero mostrarte hoy día y a qué me estoy refiriendo con eso. Porque en algún sentido, la Navidad, el nacimiento de Jesús, nos recuerda, y a través de este pasaje, el viaje de la incredulidad a la fe. El nacimiento de Jesús marca un antes y un después en la realidad de nuestras propias vidas. Por lo tanto, hoy día te quiero invitar a que viajemos junto con los sabios y que veas con los sabios el viaje que emprendieron y en qué etapa del viaje de ellos quizás estás tú. Eso es lo que me encantaría que hoy día pudiéramos ver juntos. Quizás hay te vas a sentir identificado con alguna etapa en las cuales los sabios se encuentran de su viaje y tú vas a decir, ahí estoy yo. O quizás estoy más acá. Bueno, me encantaría que después en las salas pudiéramos compartir eso. ¿En qué etapa del viaje estás tú? Pero te voy a ir explicando ahora el viaje que emprenden los sabios para que te des cuenta que es muy similar a nuestro propio viaje. Y lo primero que quiero que notes es que estos sabios viajan desde el oriente, que nos dice el verso 1, ¿no es cierto? Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, verso 1. Se establece, se dice, varios entendidos teólogos dicen que probablemente estos sabios vienen desde Babilonia, ¿ya? O la región de Mesopotamia, que era donde, si alguna vez tuviste cuando predicamos la serie de Daniel, el libro de Daniel está ubicado en esa región, todo ese imperio babilónico, donde crecieron mucho estos personajes de sabios, o también conocidos como magos o astrólogos, personas que eran conocedoras de temas astrológicos, de estrellas, de eventos naturales. Podrían hacer como un profe Massa de nuestra época, una cosa así. Ya esos son como los sabios, así, me imagino yo. Pero también relacionados con los imperios, ahí, como consejeros de los emperadores, de los reyes, ¿ya? Entonces, estos son los sabios, vienen haciendo un viaje desde el oriente. Y el oriente en la Biblia siempre simboliza a las naciones, es decir, todas aquellas personas que no sean de raza judía, todas aquellas personas que viven fuera del pueblo de Dios, eran las naciones, los que estaban lejos y simbólicamente lejos de Dios, espiritualmente hablando. Y lo que está mostrando el pasaje aquí es que se empieza a cumplir la promesa de que las naciones vendrían a adorar a Dios, que las naciones vendrían al Señor, lo que siempre se prometió en el Antiguo Testamento. Los que estaban lejos estarían cerca, y los que estaban cerca, pueblo de Dios, están lejos. Se empieza a hacer esta ecuación inversa que siempre prometió el Antiguo Testamento también. O como decía Isaías 60, verso 3, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso, dice el profeta, anunciando incluso esta venida de reyes, como estos reyes, estos sabios, viniendo a la luz llamada Jesucristo. Entonces, si te estás dando cuenta, en el Evangelio de Mateo, los primeros que llegan a adorar son gentiles, no son judíos, no son parte del pueblo de Dios. Son los que están fuera, son los primeros que llegan a adorar, generalmente considerados impuros, extranjeros, no son de nuestra raza aquí, que han recibido las promesas, pero son los primeros que emprenden el viaje para ir a adorar. Y esto es
como dice Tim Keller, esto es una muestra de que el relato de Mateo es verdad, porque hay algunos teólogos que dicen que no es normal que un judío como Mateo incluya, o un judío en general, incluya en algún relato a gentiles, y menos a magos o astrólogos, personajes como tan diferentes de la fe y de la raza judía. No era normal que incluyeran relatos así para hacer un relato verídico. Entonces dicen varios teólogos, la única razón es que este relato de Mateo sea verdad, para que él esté dispuesto a poner personajes que nunca incluirían en un relato judío. Entonces, eso nos muestra por lo menos que el relato es verdadero, y además nos muestra que la promesa de salvación está disponible para todos, no solo para los que se portan bien, no solo para los que cumplen las normas, no solo para los que van a la iglesia, no solo para los de alguna raza o sector específico. La promesa está disponible para todos, gentiles, las naciones, los que están fuera, los impuros, los extranjeros. Y si te das cuenta, cada uno de nosotros llegó a Jesús desde algún largo viaje así, desde algún lugar lejos. Nunca habías escuchado de Jesús tal vez en tu vida, quizás no estabas relacionado con la iglesia en algún momento de tu vida, otros quizás sí, otros quizás nacieron dentro de la iglesia, pero aún así pueden haber estado lejos de Jesús, internamente. Pero todos llegamos desde alguna realidad de nuestra vida donde estábamos lejos de Dios. Y quizás algunos siguen así hoy día, viviendo lejos de Dios, y necesitan comenzar su viaje. Necesitan empezar como los sabios, emprender este viaje del oriente, lejos, lejos de Dios. Necesitan empezar a volverse a Él, emprender el viaje, dar el primer paso y decir, ok, voy a empezar a ir hacia Él. La pregunta es, ¿cómo empezar el viaje? ¿Cómo comienzo el viaje? Y la segunda punto, si puedo decirlo, es que para comenzar el viaje, como los sabios, tienes que comenzar preguntando. Así se comienza el viaje. Pregunta. Porque eso es lo que hacen los sabios desde el verso 2 en adelante. Cuando empiezan a buscar a Jesús, los sabios empiezan a preguntar. ¿Te diste cuenta? Verso 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Para encontrar algo, siempre hay que preguntar. Cuando uno busca un lugar, o vas a un lugar, o quieres llegar a un lugar, siempre pregunta en el camino a la gente, oiga, disculpe, baja el vidrio, ¿dónde está la calle tanto? Un poquito más, ok. Cuando vaya al mall y buscáis una tienda, preguntas, o vaya a las pantallas hoy día, andáis buscando ahí, ¿ya? Pero siempre que quieres encontrar algo, preguntas. Y eso es lo que hicieron los sabios al emprender su viaje. Bueno, preguntemos, ¿dónde está? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién sabe? ¿Alguien me puede dar información? Estoy buscando a Jesús, necesito que me digan. Y esas preguntas, bueno, empezaron a complicar, en primer lugar, a Herodes, que era el gobernador de ahí, del rey de los judíos. Se complicó entero Herodes porque escuchó que estaban preguntando acerca de Jesús y todo el pueblo también se complicó con él. Mira el verso 3. Dice, cuando lo oyó el rey Herodes, oyó que se estaba preguntando acerca de Jesús, se turbó y toda Jerusalén con él. No sé si sabes, pero Herodes fue uno de los gobernantes más sanguinarios en su época. Probablemente a raíz de eso, el pueblo se vio afectado porque sabían lo que le esperaba. Si Herodes se enojaba, todos sufrían. Si estaba de buena, todos se alegraban. Entonces probablemente si Herodes se turbó al escuchar de que parece que había otro rey dando vueltas en su sector, ¿no es posible que haya un contrincante aquí? Se turbó, colapsó. Y obviamente todo el pueblo iba a resentir su estado de ánimo. Y ahí Herodes, junto a todos los teólogos, juntó a todos estos tipos secos, teólogos intelectuales, académicos, para saber dónde iban a ser el rey, porque ni él tenía idea. ¿Lo viste? Mira el verso 4 ahí. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y fueron estos teólogos, estos maestros de la ley, los que llevaron a Herodes a la Biblia. Dijeron, Herodes, abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Venga con nosotros a Miqueas y va a ver ahí, lea con nosotros la Biblia. Versos 5 y 6 le dijeron, en Belén de Judea le respondieron, porque eso es lo que está escrito en el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel.
Entonces los sabios, estos sabios que están viajando, y Herodes, necesitan las escrituras para encontrar a Jesús. ¿Te diste cuenta? Partieron preguntando para buscar, y pueden preguntar mucho, pueden tener muchas dudas, buscar por todos lados, ir a YouTube, Facebook y todas las... Pero siempre vas a necesitar la Biblia para conocer y encontrar a Jesús. Tarde o temprano tendrás que abrir la palabra de Dios para conocer a Dios mismo. No puedes conocer a Jesús solo por lo que otros dicen. Puedes partir ahí y que otros te vayan guiando, pero tarde o temprano tienes que conocer a Jesús, a Dios, en su palabra. Ahí vas a tener que ir a conocer lo que hizo, lo que dijo, de ti mismo también, lo que Él dice de ti, de nosotros, etc. Y buscar a Jesús, como lo están haciendo estos sabios en su viaje, vienen de lejos, están buscando, preguntando, y están yéndose a la Biblia. Buscar a Jesús siempre va a acarrear alguna consecuencia. Algunos alrededor se van a alegrar cuando estás buscando a Jesús, otros te van a cuestionar porque estés buscando de Jesús, y otros se van a oponer. Va a haber todo tipo de reacción cuando tú sincera y genuinamente quieres buscar a Jesús, quieres conocerlo. No siempre va a ser fácil, pero siempre va a ser lo mejor que puedes hacer. Si te das cuenta, la búsqueda de los sabios afectó a todo un pueblo, desde el rey hasta abajo, todo el mundo, por esta búsqueda que empezaron a tener acerca de Jesús. Ahora, lo más interesante es que es preguntarse qué hicieron los teólogos, estos que dieron la buena respuesta, que llevaron a la Biblia, que abrieron la Biblia. ¿Qué hicieron los teólogos con las preguntas de la gente? ¿Dónde encontramos a Jesús? Bueno, mire, allá. Pero ¿qué hicieron los teólogos? Si te pones a leer ahí, los maestros de la ley, como dice acá, los sacerdotes, los informados, los que iban al templo, ¿qué hicieron? Bueno, después de eso no hicieron nada. No fueron a ver a Jesús. No fueron a rectificar si se estaba cumpliendo la promesa. No acompañaron a los nuevos que venían llegando a buscar a Jesús. No los acompañaron en el camino. No fueron con ellos, no le dijeron, yo lo llevo, vamos juntos, ¿les parece? Vamos juntos a conocer. No, le dijeron la información y probablemente ni les importó. No les afectó la información que ellos mismos conocían. Conocían la Biblia, pero no les hizo nada en sus propios corazones. Y querido amigo, eso es uno de los mayores peligros que podemos correr como cristianos. Conocer la Biblia, pero que no nos afecte en nuestra vida. El que quiere buscar realmente a Jesús tiene que venir a la Biblia. Y esa palabra de Dios te tiene que afectar. Si quieres realmente conocer a Jesús, tienes que ir a su palabra, donde Él se ha dado a conocer. Y no es suficiente solamente tener buenas intenciones de querer conocer a Jesús, tienes que dar el paso de abrir la Biblia, tienes que dar el paso de conocerlo solo y con otros. Y tienes que dar el paso de estar dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios va a decir, de Dios y de ti mismo. Entonces, ¿cómo sabes si estás conociendo realmente a Jesús? Quizás estás como los maestros de la ley que conocen información, que pueden darle a otros información, pueden decirles cosas bíblicas a otros, pueden decirle a otros dónde buscar en la Biblia, pero quizás eso mismo que tú estás dando a conocer no lo estás creyendo, ni atesorando, ni masticando en tu propio corazón. Puede ser que eso esté ocurriendo. Entonces, ¿cómo saber si acaso estás conociendo realmente a Jesús? Una manera de saber si acaso estás realmente conociendo a Jesús es que esa información te tiene que llevar a la adoración. Como siempre decimos en la iglesia, la información te tiene que llevar a la adoración o a la transformación. Porque esa es la otra etapa del viaje de los sabios. No solo vienen viajando desde lejos, emprendiendo el viaje, sino que también están preguntando, buscando, haciendo las preguntas correctas, yendo a la Biblia para encontrar a Jesús. Pero no solo la información tiene que quedar ahí, sino que la siguiente etapa del viaje, esa información te tiene que llevar a adorar. Lo que dice en el verso 7 al 11, lee conmigo, dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo,
Vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Más encima no quiere hacer ningún viaje este compadre, quiere que le tengan en bandeja la información, ¿ya? Verso 9, después de oír al rey, siguieron su camino, estos son los sabios, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Un detalle nomás, por si no te diste cuenta, en el verso 11 dice que los sabios llegaron a la casa, no al establo. Quiere decir que los sabios no llegaron cuando Jesús nació. Probablemente Jesús ya estaba un poquito más grande, ¿ya? Eso es para ordenarte. Quizá en tu pesebre tenéis los sabios ahí. Los sabios nunca llegaron al pesebre, probablemente, ¿ya? Al establo, llegaron a la casa cuando Jesús ya era un poquito más grande. Puedes dejarlo ahí en tu pesebre, no hay problema, pero solamente para que tú sepas, ¿ya? Pero esta información que tú tienes de Jesús te tiene que llevar a la adoración. Hacia ahí llegaron los sabios, hasta ahí llegan en su viaje, no quedan con la información en la cabeza. Tu viaje desde la incredulidad a la fe, que todos hemos experimentado aquí, o que quizás tú estás recién experimentando, no sé en qué etapa estás tú, pero ese viaje debe terminar en adoración a Jesús. Esa es la evidencia de que realmente estás conociendo a Dios, que encontraste a la persona correcta, que llegaste al lugar donde estabas buscando. No puedes tener un encuentro con Jesús, con Dios mismo, y seguir siendo la misma persona. Volver de nuevo a lo que siempre había sido. Ah, ya encontré a Jesús. Qué lindo. No. Si tú te encuentras realmente con Jesús, no puedes seguir siendo la misma persona. No como Herodes, que en realidad no tenía intenciones de ir a adorar, ¿no es cierto? O como los maestros de la ley, que sabían la información, tampoco fueron a adorar. Dios guió a los sabios de una manera, si te diste cuenta, sobrenatural, para que terminaran postrados ante el Hijo, rendidos ante Jesucristo, ofreciendo sus tesoros más preciados, tesoros dignos de un rey, ¿no es cierto? Dios hizo todo lo posible, Él mueve todas las cosas, organiza todo de tal manera. Movió una estrella para guiar a estos sabios desde el oriente lejos, movió un imperio romano entero, a un rey Herodes, incluso sanguinario, a un dueño de un pequeño establo, para que los sabios terminaran en adoración en ese lugar, conociendo al Hijo, llegando a Jesucristo. ¿Te dando cuenta todo lo que Dios hace? Y es lo que siempre hace en nuestra propia vida también. Dios mueve todo durante toda tu vida para llevarte a terminar postrado en adoración a Jesús. Ese es su objetivo. Él ha hecho todo para que en algún momento de tu vida te encuentres con Él. Has pasado, para algunos, ha sido pasar por circunstancias complejas en su vida, en su historia. Si miras para atrás, probablemente has pasado cosas complejas en tu vida. Eso no significa que Dios no ha estado presente, sino que Él ha estado obrando para llevarte a adorar al Hijo, tarde o temprano. Para otros no ha habido situaciones complejas, pero aún así Dios ha estado obrando en tu vida, en tu corazón, para llevarte a adorar al Hijo. Dios siempre va a usar todo para llevarte a la adoración de Jesús, para que lo encuentres, lo conozcas. Y quizá hoy día es parte de ese viaje, para llevarte a adorar al Hijo. La Navidad es un recordatorio de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para llevarte desde el oriente hacia el pesebre, desde el oriente hacia Jesucristo, de lo lejos a cerca con Él, de la incredulidad a la adoración. La Navidad nos recuerda que Dios estuvo dispuesto a hacer eso. Y que eso ocurra en toda área de tu vida, no solo una vez cuando conoces a Jesús y te entrega a Jesús, sino que toda área de tu vida, todo el tiempo, en la casa, en el barrio, en el trabajo, con los amigos, toda área de tu vida, puedas vivir una vida de adoración a Jesús. Pero esa adoración siempre va a tener un costo, siempre va a tener un sacrificio, y esa es una manera que nos damos cuenta también si acaso la adoración es una verdadera adoración a Jesús. Siempre va a tener cierto dejo de sacrificio, va a haber algún costo cuando comenzamos a adorar a Jesús. Y esa es la última casi etapa del viaje de estos sabios. Si te diste cuenta, los sabios se sacrifican en cierto modo.
Déjame explicarte por qué. Porque mira, los mejores regalos que los sabios trajeron a Jesús no solo fueron cosas materiales, sino que los sabios estuvieron dispuestos a arriesgar sus propias vidas frente a Herodes por el bien de que otros vengan a conocer al Hijo. Por eso digo que los regalos que trajeron no fueron probablemente los más preciados, sino que sus propias vidas estuvieron dispuestos a entregarlas. No sabemos cuánto de estos sabios habrán conocido a Jesús, si se habrán realmente convertido, se han entregado a Cristo. No sabemos. La historia nos deja ahí. Pero la idea es que tú puedas, en tu lado de tu cancha, decir, bueno, voy a volver como los sabios quizás a seguir viviendo mi vida normal después de escuchar de Jesús, o voy a estar dispuesto a emprender el viaje, a comenzar a adorarlo. No sé cuál va a ser tu etapa, pero siempre la adoración a Cristo va a implicar algún costo, algún riesgo, algún sacrificio. Para que otros conozcan a Cristo, siempre va a haber algún sacrificio. Como te digo, los sabios arriesgaron sus vidas, su reputación quizás, estuvieron dispuestos a enfrentar al rey Herodes al haber conocido al verdadero rey Jesús. Mira lo que dice el verso 2, el último verso. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por eso estoy diciendo que los sabios estuvieron dispuestos a arriesgarse. Algo de sus vidas, soñaron y dijeron, ¿sabéis qué? No, volvamos por otro lado. Para que, no sé, quizás gente pueda conocer a Jesús. Herodes no tiene buena intención y me pareció que en realidad no quería adorar, quizás quería matar al hijo. Arriesguemos nuestra vida, vámonos por otro lado. A eso me estoy refiriendo. Adorar a Jesús muchas veces va a implicar riesgos. Poner a Jesús por sobre cualquier otra cosa o persona nos va a llevar tarde o temprano a enfrentar algún tipo de riesgo o sacrificio. Frente a otros o frente a ti mismo también. Te va a costar algo muchas veces. No para ganarme el amor de Dios, sino porque como fruto de mi adoración a Jesús. Un pastor, Tim Keller, dice, si Dios nunca está en desacuerdo contigo, es porque podrías estar adorando una versión idealizada de ti mismo. Entonces, necesitamos saber si estoy adorando a Dios o estoy adorándome a mí mismo. Y una de esas maneras de saber que estoy adorando a Dios es que algunas veces va a implicar algún costo. Va a haber algún riesgo que asumir cuando adore a Jesús con todo mi corazón. Me encanta el hecho de que los sabios se vaciaron a los pies de Cristo dejando todos sus regalos, pero estoy seguro de que los sabios, aunque no lo dice ahí, no volvieron vacíos. Probablemente volvieron aún más llenos en sus corazones de lo que entregaron. Y eso es lo que ocurre cuando adoramos a Jesús. Entregamos toda nuestra vida y siempre la adoración a Jesús nos llena aún más, porque nuestro corazón está haciendo para lo que fue creado a hacer, adorar a Jesús. Nunca vas a volver vacío después de adorar a Jesús, de tener una vida completamente entregada a Cristo, en toda área de tu vida. Nunca vas a volver insatisfecho, nunca vas a quedar con gusto a poco, así como hoy no. Siempre vas a quedar satisfecho, lleno de haber adorado a Jesús con todo tu corazón en toda área de tu vida. Entonces, tengo que preguntarte hoy día, al acercarnos ahora a Navidad, y para que compartamos la sala después, ¿en qué etapa del viaje te encuentras tú? Y déjame resumírtelas para que te ordene un poquito cuáles son las etapas del viaje. Quizás aún no comienzas el viaje, como los sabios. Estás todavía en el oriente. Estás lejos, no has comenzado a avanzar por diferentes razones, por temor, por vergüenza, por orgullo propio, como que no estoy dispuesto a rendirme a otro rey, yo soy el que define cómo vivo mi vida. Pueden haber muchas razones, pero tal vez estás lejos aún. O tal vez no te sientes lejos, porque estoy en la iglesia, me conecto, creo que estoy cerca, pero en realidad en tu relación con Dios estás demasiado lejos todavía. Quizás te has alejado. Entonces, no confundas participación con relación. No confundas participación en la iglesia con relación con Dios. Nunca confunda eso, por favor, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estás en tu relación con Dios? Quizás estás lejos en el viaje. Y eso me gustaría que pudiera evaluar en la sala y conversemos después. ¿Dónde estoy? Todavía no parto, quizás. O tal vez ya partiste el viaje y estás haciendo preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y estás con preguntas así en tu mente. ¿Qué pasa si creo en Jesús? Si comienzo a seguirlo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué significa ser cristiano? Si me comprometo más con Él,
¿Qué va a pasar con mi vida, con mis cosas, con mis relaciones? Quizás tienes muchas preguntas, pero no tienes respuestas. Tienes preguntas, pero no has ido a la fuente. No has profundizado en su palabra. No estás corriendo ni creciendo en conocer a Cristo en su palabra. Te falta dar el paso de, bueno, abramos la Biblia. Empecemos a conocer a Jesús ahí, como los sabios lo llevaron a la Biblia. Quizás en tu viaje, en esta tercera etapa, hay falta de adoración. Quizás ya hiciste el viaje, viniste a Jesús en la Biblia, empezaste a buscar hacer la respuesta aquí en su palabra, pero hay falta de adoración. Quizás tienes mucha información en tu cabeza, sabes mucho de la Biblia, has hecho muchos cursos bíblicos, eres súper intelectual, pero no hay adoración. Lo que sabes aquí no ha afectado acá abajo en el corazón. Y estás tal vez como los maestros de la ley, que informaron de todo, pero no hicieron nada. No fueron a adorar a Jesús. Quizás estás conforme con lo que sabes y eso es suficiente. Yo aprendí algunas cosas de Jesús por allá por 1850 y con eso he vivido toda mi vida superficialmente conociendo a Jesús. Nunca he profundizado más en crecer en una relación con Él. Te quedaste con esa información ahí. Y quizás no hay adoración a Jesús, sino a ti mismo o a ti misma, porque crees que sabes mucho, pero no te está finalmente adorando a ti nomás. Ese Dios que tú crees que adoras, chuta, nunca está en desacuerdo conmigo. Todo lo que yo digo, wow, como que Dios me lo aprueba. Quizás porque no estás adorando al Dios verdadero y te estás adorando más a ti mismo. Y porque quizás, y por último en este viaje, no hay cierta cuota de sacrificio como consecuencia de tu adoración. Cuando toda nuestra vida está enfocada en cada área de adorar a Jesús, de ponerlo a Él en el lugar más alto de nuestro corazón, tarde o temprano vamos a enfrentar alguna cuota de riesgo, sacrificio por Él. Desde cosas tan materiales como el presupuesto de mi vida, si Jesús tiene el lugar correcto en mi vida, bueno, ¿cómo se ve el presupuesto? Y quizás ahí voy a tener que enfrentar algunos riesgos, costos. ¿Yo te parece que estoy invirtiendo más en mi reino que en su reino? No sé, es un ejemplo. Quizás en mi familia, ¿cómo se va a ver eso? Si Jesús es lo más importante, bueno, ¿cómo la dinámica familiar, las relaciones debieran empezar a verse? Y aquí vamos a tener que asumir algún riesgo. Vamos a tener que empezar a estructurar nuestra vida familiar para que Jesús reine de verdad aquí. Vamos a tener que dejar cosas de lado, algún hábito. Siempre va a haber algún riesgo, algún costo que correr cuando comienzo a adorar realmente a Jesús. O vamos a tener que enfrentarnos tarde o temprano a alguien o algo por ser fieles a Cristo más que a cualquier otro. ¿Te das cuenta que el viaje de los sabios es nuestro propio viaje? En un sentido, tu viaje de la incredulidad a la fe. No sé en qué etapa del viaje estás tú. Obviamente, mi deseo es que ya sea en esta Navidad y el resto de tu vida, estés adorando al Hijo. Y que esa adoración transforme toda tu vida. Y estés llevando a otros a adorar al Hijo. Obviamente ese es mi deseo, pero no sé en qué etapa estás tú. Y sería lindo que después en la sala podamos compartir en qué etapa estás tú. ¿Estás comenzando el viaje? ¿Estás haciendo las preguntas quizás? ¿Buscando? ¿Estás adorando? ¿Estás sacrificando? Hay quizás a causa de la adoración, quizás tengo que hacer algunos ajustes en mi vida que no reflejan que estoy adorando realmente a Jesús. No sé. Conversemos un ratito después en la sala. Déjeme orar para dar gracias porque este viaje de los sabios nos lleva al lugar correcto, a Jesucristo. Y ese es mi deseo para ti esta mañana. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y te quiero pedir, Señor, que por nuestra iglesia, que cada uno de los que está aquí hoy día pueda ser sincero contigo y evaluar en qué etapa de su viaje está. El viaje de lejos a cerca, de la incredulidad a la adoración. Ayúdanos a evaluar esta mañana y que la Navidad sea un recordatorio para mostrarnos, que nos recuerde la Navidad, lo que estuviste dispuesto a hacer, mover el universo entero para que lleguemos a Jesucristo. Y que vas a perseverar hasta que eso ocurra. Así que esta mañana, Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo, a evaluar nuestro propio corazón y ver en dónde quizás estamos en este viaje. Gracias por Jesús, Señor, que hizo el viaje que deberíamos haber hecho nosotros, el viaje a la cruz, del cielo a la cruz,
para rescatarnos, perdonarnos y salvarnos y dar una nueva vida hoy día. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.